Entonces, un orden social libre también implica hacer política, así sea para cuidar las instituciones que garantizan la libertad. No es posible imaginarse que crear una institucionalidad que defienda la libertad y que eso funcione después en piloto automático. Y la gente ni se ocupa entonces de la política porque ya está dado el marco institucional. Eso es simplemente irreal. Entonces, hacer política, incluso si se trata solo de cuidar y de vigilar que las instituciones garantes la libertad lo sigan haciendo, es importante, ¿no? Entonces, ellos le prestaban mucha atención a la política. Aquí también acoto algo, ya les comentaba al comienzo que esta gente piensa, reflexiona y actúa en el contexto de la reconstrucción alemana. Están tratando de crear un orden liberal enfrentándose a una situación política realmente compleja. Entonces, decir que la política no es importante, bueno, no tenía ningún sentido. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Se Dice Podcast, el podcast de Se Dice Libertad, donde queremos debatir ideas, transmitir ideas y compartir con expertos sobre esas ideas que te llevan a construir una sociedad donde el florecimiento humano y su dignidad sean los que priven. Queremos entonces hoy darle la bienvenida a un amigo muy especial de Se Dice Libertad y miembro de su comité académico, el profesor Roberto Casanova, economista, autor de diferentes libros, entre que algunos de ellos los tenemos aquí, que son Modo Rebeldía, Modo Transformación, Libertad, Emprendimiento y Solidaridad, de los cuales hablaremos hoy en nuestro programa, porque lo hemos invitado además al profesor Casanova precisamente para hablar de un tema que a él lo ha motivado muchísimo y ha escrito sobre eso y da un programa de formación sobre el tema, que es el ordoliberalismo, o lo que le llaman la economía social de mercado, que es o nació en Alemania, ¿no? Por supuesto, con las bases de lo que es el liberalismo inglés y el liberalismo español, de la escuela de Salamanca, etcétera, pero tomando otros matices que los alemanes le incorporaron y autores clásicos de esta economía social de mercado. Y queríamos entonces hoy hablar con el profesor Casanova sobre eso, y además también, bueno, él es profesor invitado a los programas de formación de Se Dice Libertad, pero también conversar un poco sobre los nuevos premios Nobel de Economía, porque también abordan ese tema schumpeteriano de la destrucción creativa, ¿no? Bienvenido, Roberto. Bueno, muchas gracias, Rocío, querida. Es muy grato estar acá en Se Dice, ya son unos cuantos años. Yo empecé aquí, ¿te acuerdas? En el año 95 con el programa Liderazgo Visión. Tenía el pelo oscuro. Se me olvidó decir que además es miembro de la directiva de la Asociación Civil Liderazgo y Visión, sí, que nació aquí y ha formado cantidad de líderes en el país. Así es, entonces han pasado unos cuantos años, pero aquí seguimos intactos. Aquí seguimos intactos y con el mismo trabajo, formando, defendiendo las mismas causas, los mismos valores de aquella época. Exactamente. Sí. Roberto, ¿qué te motivó a ti a involucrarte en el estudio de lo que se llama el ordoliberalismo? Bueno, la historia pequeña es que yo había escrito un libro que publiqué en el año 2011 llamado Bifurcación, ¿tú recuerdas? Bifurcación, que tenía como subtítulo Neocomunismo o Libertad. Ese libro lo escribí, digamos, con esta perspectiva de pedagogía social, tratando de llegarle a un público amplio, no especializado en los temas económicos, políticos, sociales. Y ese libro, bueno, le gustó a varias personas, entre ellos a el director de la Fundación Konrad Adenauer en Venezuela en ese momento. Y me invitaron entonces a conversar sobre el libro y me propusieron que evaluase la posibilidad de escribir un libro con ese mismo tono pedagógico y pensando además en las realidades latinoamericanas sobre la economía social de mercado que ellos vienen promoviendo desde los años 60 o algo así, ¿no? Yo conocía muy poco de la economía social de mercado y sobre todo descubrí lo poco que sabía cuando me puse a investigar sobre ella,
Pero bueno, consideré esa posibilidad y después de varias semanas acepté este desafío, ¿no? Esos años, fueron 2 o 3 años de investigación, terminaron en este libro, justamente que tú acabas de mencionar, Libertad, Emprendimiento y Solidaridad, que se subtitula 10 lecciones de economía social de mercado. Entonces, una de las cosas que descubrí y que hizo que este se convirtiese en uno de los temas de reflexión que mantengo hasta el presente, es que la economía social de mercado fue fundamental para el proceso de reconstrucción alemana luego de la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego la reconstrucción es un tema que a muchos, te incluyo a ti, y a muchos de nuestros amigos, les preocupa. En algún momento esta pesadilla en la que vivimos terminará y tendremos por delante una tarea enorme y maravillosa también de reconstruir este país. Entonces, conocer la experiencia alemana y conocer las ideas que influyeron en ese proceso de reconstrucción me pareció algo muy, muy importante y muy interesante. Una de las cosas que descubrí entonces estudiando la economía social de mercado es que es una forma distinta de liberalismo. A mí me gusta, por cierto, hablar de liberalismos. Me gusta pensar más bien que no existe una sola doctrina liberal, sino existe una familia de doctrinas liberales que tienen sus diferencias, a pesar de que comparten un mismo núcleo de valores y de ciertos postulados. Es como una familia, pues todos comparten el apellido, pero cada uno tiene un nombre propio diferente, ¿no? Entonces, el liberalismo que está detrás de la economía social de mercado es el llamado ordoliberalismo, un término que yo sé que suena muy feo. Ordoliberalismo, a nadie le gusta, pero ¿Qué significa no lo ordo? inventé yo. Así lo llamaron los primeros promotores, porque ellos insistían en la importancia del orden institucional. Ellos decían, una de las cosas que afirmaban es que solo es posible encontrar una sociedad libre si existe un orden institucional que esté en la base del funcionamiento de la economía, de la política, del Estado. Entonces, para ello, libertad y orden institucional estaban estrechamente vinculados. De hecho, son interdependientes, ¿no? Y de ahí entonces este concepto de ordoliberalismo, que no ha tenido mucha fortuna, la tuvo en Alemania, pero en otros países, en Venezuela, en América Latina, es prácticamente desconocido. Hay razones para imaginar por qué eso fue así, porque luego de la Segunda Guerra Mundial, que algunos alemanes estuviesen dando consejos a los países que habían vencido a las democracias occidentales, eso como que era un poco extraño, ¿no? Y buena parte de esos libros no fueron traducidos ni en su momento y solo luego, tiempo después, se tradujeron al inglés. Al español hay muy poco. De hecho, aquí en Se Dice ustedes tienen 2 o 3 libros vinculados a la economía social de mercado. Sí, hay muy pocos. Más clásicos, ¿no? Sí, el de Erhard y otros de Wilhelm Röpke. Pero en todo caso, el ordoliberalismo parte de esa idea, de cómo combinar entonces un orden u ordenamiento institucional con la libertad. Pero el ordoliberalismo alemán tiene varias diferencias interesantes e importantes que me parecieron además especialmente aplicables cuando uno se imagina a Venezuela en particular y quizá otros países latinoamericanos tratando de crear un orden liberal. Te menciono 3 o 4 ideas. La primera es que el ordoliberalismo destaca la importancia de la dignidad humana. Probablemente influyó en eso el hecho de que algunos de esos pensadores venían, eran protestantes, algunos, otros católicos, pero Mises y los ordoliberales no se llaman muy bien. Si quieres después regresamos. Pero el concepto de dignidad humana y de la dignidad humana. Claro, claro, pero desde el punto de vista moral, ¿no? Mises se refiere más a la acción humana como lógica, ¿no? de acción. Pero los ordoliberales defendían mucho la dignidad porque asumían que entre los valores esenciales de la civilización occidental, que es civilización cristiana o judeo-cristiana, está la dignidad humana y el respeto pues a la condición humana de cada quien, independientemente de quién sea, de lo que haya hecho, de lo que piense, ¿no? Y en ese sentido, la dignidad para ellos era consistente con el respeto a la libertad. Uno no puede decir que uno es respetuoso de la dignidad si está irrespetando la libertad de las personas, porque la libertad es consustancial a nuestra condición humana, ¿no?
Pero también insistían que uno no puede afirmar que está respetando la dignidad si es absolutamente indiferente a la suerte, a la condición en la que viven otras personas. Y en ese sentido también destacaban la importancia de la solidaridad. Entonces, para ellos no había un dilema entre libertad y solidaridad, como tendía a ocurrir en la discusión, digamos, más doctrinal, en el sentido de que la libertad parecía como el monopolio de los liberales y la solidaridad el monopolio moral de los socialistas. Para ellos no existía ese dilema, cuando integraban ambos valores en el valor más amplio, más general de la dignidad. Uno respetando la dignidad, uno reconoce y respeta la libertad de los otros, pero también manifiesta solidaridad en ciertas circunstancias. Perdón, Roberto, ¿y eso es diferente a lo que planteaba Jung y Smith con el tema de la solidaridad y la empatía? Y la empatía no, exactamente. Smith y el Tratado de Filosofía de los Sentimientos Morales de Smith es uno de por supuesto, los antecedentes de este pensamiento. Pero fíjese que esto no está tan claro, Rocío, si te das cuenta, en la escuela austríaca, donde la solidaridad, por ejemplo, Hayek la reduce a una moral tribal. Decía que eso pertenecía a otros tiempos, otras épocas, y lo que había era como cierto rezago digamos, en la evolución moral, porque queríamos ser solidarios en sociedades modernas donde era imposible que el orden social se basase en la solidaridad, porque no podíamos simplemente ni siquiera conocer personalmente a las personas con las que tratamos en una sociedad abierta, ¿no? Pero bueno, Hayek más bien tendía a descalificar la solidaridad. No es el caso de los ordoliberales, que no hacen de la solidaridad un resabio de otra época, ¿no? Sino más bien lo ven como parte de nuestra condición humana. Una de las necesidades humanas es justamente la conexión con los otros, ¿no? Pero bueno, para no tampoco irme en la discusión más moral, eso es una de las diferencias interesantes, ¿no? Pero fíjate, la solidaridad en el caso de ellos no se traducía en simplemente la compasión o ayudar al otro, no se traducía sobre todo en la subsidiariedad, que es otro principio muy asociado a la economía social de mercado. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú le prestas apoyo solidario a otras personas para que estas personas puedan hacerse responsables de su vida. No se trata de sustituir la responsabilidad de los otros, hacerlos dependientes, por ejemplo, del gobierno. No, se trata más bien de prestarle apoyo para que desarrolle las capacidades, tenga las oportunidades y que surja por su cuenta. En otras palabras, para incorporarlo al proceso de creación libre de riqueza. Entonces, fíjate que eso es un matiz que no, digamos, no lo hace tan distinto a la escuela austríaca de economía, por ejemplo, pero sí lo diferencia en cierta manera. Un segundo tema que diferencia el ordoliberalismo de otras escuelas liberales es la importancia que le da a la política. También muchos liberales subestiman, incluso desprecian la política. La razón es que la política está vinculada, según ellos, al Estado, pues, y la política está orientada a acceder al poder del Estado, cuidarlo, administrarlo, a veces usurparlo, pero en todo caso, a muchos liberales ese tema no les interesa porque para ellos el Estado debe ser un Estado mínimo y la política prácticamente debería desaparecer. Los ordoliberales no aceptan esa interpretación y para ellos las relaciones de poder siempre han existido y seguramente siempre existirán, más allá del tipo de Estado que tengamos. Entonces, negar la condición política de los seres humanos les parece un grave error. Y muchas de las leyes, incluso de las instituciones, bueno, son producto del proceso político. Aquí podemos entrar en una discusión si algo que es producto del proceso político se puede llamar institución. Hay quien diría que no, que las instituciones solo son, digamos, esas normas de producto de la evolución histórica, cultural. Está bien, puede ser una discusión semántica, pero en todo caso, en cualquier sociedad moderna hay cantidad de normas que son producto del proceso político, independientemente si le llamemos instituciones o no. Entonces, un orden social libre también implica hacer política, así sea para cuidar las instituciones que garantizan la libertad. No es posible imaginarse que crear una institucionalidad que defienda la libertad y que eso funcione después en piloto automático. Y la gente ni se ocupa entonces de la política porque ya está dado el marco institucional. Eso es simplemente irreal.
Entonces, hacer política, incluso si se trata solo de cuidar y de vigilar que las instituciones garantes de la libertad lo sigan haciendo, es importante, ¿no? Entonces, ellos le prestaban mucha atención a la política. Aquí también acoto algo, ya les comentaba al comienzo que esta gente piensa, reflexiona y actúa en el contexto de la reconstrucción alemana. Están tratando de crear un orden liberal enfrentándose a una situación política realmente compleja. Entonces, decir que la política no es importante, bueno, no tenía ningún sentido. Un tercer tema que pudiera agregar para diferenciar al ordoliberalismo de otras escuelas de la familia liberal es la importancia que le dan a lo social. Y aquí entramos en un terreno también... Quería que me aclararas eso, porque la gente cuando escucha economía social de mercado cree que es en el ámbito más de caridad, más de las ONG, etcétera, etcétera. Sí. Y creo que ahí también hay un matiz, ¿no? Sí, claro, hay varias cosas. Lo primero, sin embargo, que habría que advertir es que economía social de mercado fue una marca. En el proceso de mercadeo de ideas, se le ocurrió, que una doctrina que se presentase, que lograse integrar al mismo tiempo mercado y social, y tenía la capacidad de convocar a personas que estaban en todo el espectro político. Hayek le decía la palabra comadreja, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, pero entonces, de hecho Hayek reconoce que había funcionado. Exacto. Que a él no le gustaba, pero funcionó. En la práctica, personas que se interesaban por los temas más sociales, por así decirlo, la pobreza, la desigualdad, se sintieron atraídos por el adjetivo social. Pero quienes defendían la libertad económica se sintieron atraídos por la idea de mercado. Entonces, al final, pudieron más o menos convivir con una doctrina que le hablaba a los dos, que no hacía oídos sordos a la gente que hablaba de lo social ni que hablaba del mercado, les prestaba atención. Entonces, fue algo ingenioso desde el punto de vista del mercadeo de las ideas. Pero volviendo al tercer punto que desarrollaba, el tema de lo social. Lo social, en el caso de la economía social de mercado, disculpa, otra digresión. Ya regreso a este adelante, punto. Otra digresión. Porque una de las cosas que caracteriza al ordoliberalismo es que no cuenta con libros canónicos. Es decir, tú vas a la escuela austríaca de economía y tienes la acción humana. Pues, entonces tienes como el equivalente, no digo Biblia para no descalificarlo como un pensamiento, digamos, dogmático, pero tienes ahí un texto central, o si no, Fundamentos de Libertad de Hayek. Vas a los anarcocapitalistas, pues, o los anarcocapitalistas, tienen los libros de Rothbard también como su base. En el caso del ordoliberalismo, tú no encuentras un libro que puedas calificar como libro canónico. Hay varios autores que tienen diferencias entre ellos, es más bien un conjunto de pensadores que compartían varios postulados, y eso a mi juicio más bien lo hace interesante, ¿no? Evita el riesgo de que surjan tendencias, que cada uno tratando de apropiarse del término ordoliberal, ¿no? Entonces, volviendo al tema social, lo que quería decir es que hay varias maneras de entender esto de social, ¿no? En el caso del ordoliberalismo. Lo primero es que ellos siempre han insistido, desde el comienzo de los años 40 insistían, que la economía como sistema no puedes comprenderlo al margen de los otros subsistemas que crean a la sociedad. Uno de ellos, parafraseando a un médico del siglo XIX, decía que el que solo sabe de economía, ni de economía sabe. La frase original decía, el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Entonces él la adaptó y decía eso. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Entonces ellos insistían en que es incomprensible la economía si simultáneamente no estás entendiendo qué ocurre en el proceso político, si no entiendes la dinámica cultural, la estructura social, etcétera. Entonces esa mirada sistémica es una de las razones por las cuales ellos hablan de economía social. Es para recordarnos algo que una vez dicho es evidente, pues ya que la economía forma parte, es un subsistema de la sociedad, no es el todo. Pero también es social en otros sentidos, y es que les preocupa el tema de la pobreza y el tema de la desigualdad. Esos temas que son los temas sociales por excelencia, ¿no? Sí. Y les preocupa la pobreza porque ellos insistían en que es perfectamente posible que una economía, una sociedad esté creciendo y sin embargo esté dejando al margen a sectores sociales, grupos, sectores que por diversas razones no llegan a desarrollar capacidades productivas, entonces no pueden insertarse en el proceso de creación de riqueza porque no tienen capacidades productivas para hacerlo.
pero también se hacen irrelevantes desde el punto de vista del consumo, porque al no tener ingresos tampoco son consumidores relevantes, entonces quedan al margen de la dinámica de generación de riqueza, y eso puede perpetuarse, el círculo de la pobreza, padres que no pueden prestarle apoyo para que sus hijos desarrollen capacidades productivas, padres pobres, quiero decir, sus hijos conseguirán un trabajo de bajo ingreso y también harán lo mismo con sus hijos, y generación tras generación puede perpetuarse la pobreza, y en países desarrollados y más aún en países subdesarrollados. Entonces para ellos había que tener un foco también puesto, más allá de la política económica, también en la política social, y le daban importancia a la política social. No hacían como muchos liberales que terminan subestimando la política social, no por mala gente, esto es importante que se entienda, muchos liberales clásicos dicen que la política social debería hacerse irrelevante algún día. Si tú creas un orden social de prosperidad, de riqueza, al final la gente tendrá los recursos propios para financiarse su educación, su salud. Como te dicen que el mejor programa social es un buen programa económico, ¿no? Eso, mucho liberal plantea eso, y la pobreza entonces no está en el foco de atención, sino más bien en cómo generar riqueza. Para que al final la política social sea irrelevante, pues todos tendrán cómo financiar sus propios gastos. Claro, y aquí en el ordoliberalismo, los alemanes, no era un tema de asistencialismo, sino más bien la subsidiariedad del Estado, exactamente, ¿no? Eso. Entonces no es política social cualquiera, es una política social basada en el principio de subsidiariedad. Entonces, ¿cómo prestarle apoyo a la gente que está en esa trampa de la pobreza para que desarrollase? Los subsidios a la demanda. Bueno, pues es una de las maneras en que se exprese, no necesariamente así, ¿no? Lo importante es que al final las personas desarrollen capacidades productivas. Habrá casos excepcionales, personas que por razones de enfermedad u otras no puedan simplemente insertarse en la dinámica de generación de riqueza, y ahí aplicará, eso hasta un liberal lo acepta, el liberal clásico, en programas asistenciales, pero a ese grupo sector que es más bien pequeño en cualquier sociedad. Pero en general los pobres deberían recibir. Son pobres, por decirlo de esta manera, son pobres no porque estén explotados, son pobres porque están excluidos de ese proceso de desarrollo de capacidades productivas. Entonces tenían esa visión de la política social, esa visión subsidiaria de la política social, que no se iba a resolver sola la pobreza mediante la dinámica de creación de riqueza. Y les prestaba atención también al tema de la desigualdad, un tema también que muchos liberales clásicos tienden a dejar de lado. Los liberales clásicos dicen que la crítica a la desigualdad es más bien producto de la envidia, y creo que la descalifican, a mi juicio, a veces de manera más bien alegre, ¿no? Es cierto que la dinámica económica, la competencia, genera desigualdad, es inevitable. Algunos empresarios o algunos trabajadores tendrán mayor fortuna, tendrán más perspicacia, les irá mejor, y bueno, efectivamente otros no lo irá bien, y al final la competencia genera desigualdad, es inevitable. Tratar de atacar esa desigualdad implica poner en riesgo la dinámica de generación de riqueza, y eso es aceptable por los ordoliberales. Lo que pasa es que la desigualdad también puede estar asociada a otras dinámicas que ya no son producto de la competencia. Una de ellas, por ejemplo, es la capacidad de influir en el Estado, y eso en Venezuela pues, tenemos mucho que decir al respecto. Si algún grupo social, algún grupo económico logra influir en las políticas estatales a su favor, entonces, bueno, terminará capturando renta, ¿no? Que es la manera más técnica de decirlo, capturando al Estado para ponerlo a su favor. Y eso es otra fuente de desigualdad, y eso es una fuente importantísima de desigualdad. Entonces, el tema que les preocupaba a ellos era la desigualdad, pero la desigualdad derivada de la captura del Estado, que es el cuarto gran tema que quiero tratar, ¿no? A ellos, como no está hablando de un Estado que es mínimo, está hablando de un Estado que tiene tareas que cumplir, les preocupaba que ese Estado fuese capturado por grupos de presión empresariales, sindicales, partidistas, etcétera. Entonces, uno de los grandes temas de ellos es cómo blindar al Estado. De hecho, en los ordoliberales se encuentra un término que a veces es malinterpretado. Ellos hablan de un Estado fuerte. Mucha gente piensa que Estado fuerte es el Estado que va a imponer, grande y que va a imponer cosas. No, un Estado respetuoso de la dignidad, de la libertad, es subsidiario. No, cuando yo hablo de un Estado fuerte, es un Estado que es capaz de resistir las presiones de los grupos de interés. En ese sentido era fuerte, una institucionalidad fuerte, ¿no? Blindada, por así decirlo.
o con decir, muchos candados, como decía Pepe Piñera. exactamente, con muchos candados. A mí Lo me que gusta nadie decir pudiera. con pocos tomacorrientes, Exacto. para que la gente no se enchufe, ¿no? Entonces, un Estado con pocos tomacorrientes, de eso se trata el Estado ordoliberal. Un Estado que tiene funciones importantes que cumplir, pero tiene que estar limitado y que tiene que estar sometido a Bueno, pero reglas. las otras escuelas de pensamiento también piensan lo Claro, mismo. Todos hablan de Estado pero limitado. así es. Pero, claro, algunos hablan de Estado mínimo. Entonces la limitación del Estado se vuelve secundaria porque el Estado, al hacer lo mínimo, ya no tiene mucho que hacer. No, es Pero cuando un Estado limitado. tiene responsabilidades, por ejemplo, en materia de política social, es obvio que ahí se puede abrir un problema, o políticas económicas. Entonces, ellos le prestaban especial atención a ese tema, ¿no? Cómo evitar que el Estado fuese capturado. Eso los lleva, por ejemplo, a, a otro, y quizás el quinto tema que toco, que creo que es importante porque una diferencia con otros liberales, es cómo hacer que la competencia en el mercado se mantenga. Porque ellos temían básicamente que si el poder económico se empieza a concentrar por grupos económicos, estos grupos económicos terminan inevitablemente eh, creando connivencia con los grupos políticos, y se genera una dinámica, sobre todo en democracias, donde grupos económicos financian a políticos y estos les devuelven el favor. Esa dinámica clientelar, bueno, es ampliamente conocida por nosotros, y eso era un tema que les preocupaba mucho. Entonces, ¿cómo evitar la concentración de poder económico y político? Era también un gran tema ordoliberal. Y la diferencia aquí es que algunos pensadores liberales, entre ellos Mises, les parecía que cualquier política antimonopólica estaba violando la libertad. Y Mises, por esa razón, se peleó con los ordoliberales. Pues le decía que ningún empresario, así tuviese un monopolio, debía estar sometido a regulación estatal. Que esos monopolios tarde o temprano desaparecerían con el correr del tiempo, ¿no? Ellos decían, los ordoliberales, no, pero es que mientras tanto, mientras no desaparezca, lo que puede ocurrir es que ese poder económico concentrado entre en relaciones inconfesables con el poder político y al final se eterniza. Por ejemplo, muchas patentes, lo sabemos, se han convertido en el modelo de negocio. Tú puedes mantener una empresa toda la vida funcionando con el monopolio que significa en la práctica las patentes. No digo que las patentes sean monopólicas, es otra discusión, sino que muchas empresas pueden aprovecharse de esa posibilidad e influir en las decisiones estatales para estar constantemente al margen de la competencia, siendo protegidos por el Estado, vía derecho de propiedad intelectual. Bueno, pero como ves, entonces un conjunto de temas que diferencian al ordoliberalismo de otras escuelas liberales. En el fondo, sin embargo, creo que comparten la misma visión a largo plazo. Los principios cómo vivir fundamentales, en pues. una sociedad Cómo que generar riqueza. Generar riqueza, cómo ser libre, respetuosa de la dignidad y vivir en paz. Final. Y en la búsqueda de la felicidad, que es el fin último, ¿no? Que los padres fundadores de Estados Unidos planteaban. Y fíjate que tú en tu libro, Roberto, donde desarrollas pues todo esto de la economía social de mercado, hablas precisamente un capítulo que se llama Hacia una sociedad de propietarios, ¿no? Sí. Que nosotros hemos trabajado mucho ese tema porque es la protección, garantía y defensa de los derechos de propiedad, sí, ¿no? En ese momento, acabado de salir de la guerra, pues ahí había un tema que lo que era de todo no era de nadie, estaba todo destruido, ¿no? Así es. Eso es un tema interesante porque uno de los ordoliberales, Wilhelm Röpke, le preocupaba y escribió sobre el tema lo que él llamó la proletarización de las sociedades. A él le preocupaba que al final hubiese personas que solo fuesen empleados y que tuviesen acceso a la propiedad de alguna manera, vía ahorros, participación accionaria, cualquier forma de propiedad. Eso era un tema que le preocupaba porque en el fondo hace que las personas que no tienen propiedad de ningún tipo, así tengan los derechos de propiedad pero no tienen propiedad efectiva, terminan distanciándose de la dinámica de generación de riqueza, y eso es fuente de problemas sociales y políticos. Entonces él insistía mucho en la importancia de que todos tuviesen acceso a la propiedad, que los derechos de propiedad se materializasen efectivamente en propiedades. Esto
en la práctica se puede traducir en muchas cosas. Por ejemplo, participación accionaria de los trabajadores en la empresa en la que trabajan. Y hay experiencias interesantísimas en ese sentido, donde los trabajadores finalmente entienden la lógica de la empresa cuando son accionistas. Cuando solo eres trabajador, te parece algo muy ajeno, ves al patrón por allá y al trabajador por otro lado, pero otra cosa, otra perspectiva es la que obtienes cuando tú eres parte también de los accionistas. Así es. Y cuando las personas pueden participar en el mercado de capitales y empiezan a entender también la lógica, ¿no? Sí, fíjate que se habla también de sociedad de propietarios a partir del mercado de capitales. Del mercado de capitales. Eso lo discutimos en otro episodio del podcast con el profesor Rafael Ávila. Excelente, que está muy metido en ese tema. Y entonces eso es un gran tema. Es un gran tema porque en Venezuela en particular el mercado de capitales es desconocido. Está y es muy débil pues todavía, pero puede convertirse, ¿no? Claro, poder canalizar el ahorro de los pequeños y medianos ahorristas a las empresas vía el mercado de capitales me parece que es una jugada estratégica fundamental, ¿no? Entonces eso es un tema que también les preocupó en su momento a los ordoliberales. Efectivamente. Qué interesante, ¿no? Porque es otro mecanismo de ver, aparte de reconocer y defender tu propiedad como legado, como recurso para tu familia y para tu bienestar, está ese mecanismo a partir de eso, ¿no? Bueno, y que aquí hubo muchas empresas que la Electricidad de Caracas, pues era una empresa pública de capital abierto, claro. Comentaba con otra persona eso, pues que era pública porque tenía mucho público como accionista, no que era una empresa pública porque era del Estado, ¿no? Bueno, ahora es del Estado, pero en ese momento pues tú puedes hacer propietario de tu empresa y compartir, ¿no?, las acciones y eso. Sí, efectivamente. Y eso hace que funcione mejor. Tú te estás refiriendo a este libro. Sí, porque tú sabes que, claro, es Libertad, Emprendimiento y Solidaridad. Este es un libro que a mi juicio, digamos, como no trata de temas coyunturales, mantiene validez, pues son discusiones doctrinales. Pero como yo he seguido trabajando el tema, luego publiqué uno que se llama Dignidad y Desarrollo en el año 2021. No lo conseguí, por eso no está aquí. No está, por ahí está. Pero en la página web de robertocasanova.net y en libros libres de CEDI se pueden conseguir y bajarlo. Y bajarlo además, sí. Para mí es mejor si lo compran, pero bueno, si quieren supuesto, leerlo en PDF, si lo quieren leer en PDF, lo pueden hacer efectivamente allí. Están todos disponibles. Pero te decía que después de este libro escribí Dignidad y Desarrollo, que en mi proceso intelectual, bueno, es un avance porque, de hecho, el título mismo es un avance. Fíjate que aparece libertad y solidaridad. Después hablo de dignidad. Ya integro entonces libertad y solidaridad, el concepto más amplio a mi juicio, que es dignidad humana, correcto. Y emprendimiento lo inserto en la dinámica más amplia del desarrollo, pensando sobre todo en la realidad de nuestros países. Pero fíjate que tú también le pusiste, ¿de cuándo es este libro? Este es del 2016. Exacto, fíjate, 2016, y creo que no estaba tan discutido en la palestra pública el tema del emprendimiento, ¿no? No. Como ahora, que todo el mundo quiere ser emprendedor y todo el mundo habla de emprendimiento, pero no en el concepto que tú lo transmites claro. aquí. Es bueno que tú hables un poquito de eso, de que el emprendimiento no es lo mismo que ser empresario, y cómo esa perspicacia que tú hablabas o ese awareness de ver dónde están las necesidades del mercado para yo aportar a eso y tratar de construir un beneficio, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, esa es la perspectiva que le doy aquí de emprendimiento, más vinculada incluso a la visión de Mises, ¿no? Él habla de la función empresarial, ¿no? Esa es Kirchner, Israel Kirchner. Y Kirchner, ¿no?, que escribió también cosas interesantísimas sobre eso. Pero déjame acotar algo, porque este libro lo prologó nuestro querido Emeterio Gómez. ¿Te acuerdas? Que Emeterio nos escribió el prólogo. Y Emeterio, en el prólogo, él decía, bueno, que le llamaba la atención que yo hablase no de economía de mercado, sino hablase de economía de emprendimiento. Y el giro le pareció interesante porque él decía, bueno, efectivamente, economía de mercado hace que la persona, el individuo, quede como desdibujado, ¿no? Exacto. Economía de mercado parece algo como abstracto, ¿no? En cambio, cuando hablas de economía de emprendimiento, ya estás mencionando al emprendedor implícitamente, y por esa vía le das una perspectiva quizás más cercana, más humana, ¿no?
Y efectivamente lo que intento hacer allí, porque cualquier persona, independientemente si sea empresario formal o no, grande o pequeño, cualquier persona que esté tratando de identificar en el entorno en el que se mueve una oportunidad para ofrecer un producto o un servicio que sea valorado por consumidores potenciales, alguien que haga eso está actuando como emprendedor. ¿Y lo hace por qué? Bueno, porque está buscando algún beneficio. Si yo logro crear un servicio que las personas valoran y yo lo hago a un costo inferior al precio que esas personas están dispuestas a pagar, ahí estoy obteniendo un beneficio. Y esto me parece, por cierto, importantísimo, porque una de las cosas más importantes que se da el liberalismo, de la visión liberal del mercado, es que el valor de las cosas no se deriva del costo de producción. El valor se lo asignan los consumidores. Es la percepción subjetiva que cada quien tiene de lo que valen las cosas, lo que define cuánto está dispuesto a pagar. Yo ahí tengo en este libro, tengo por ahí un capítulo que se llama Meditación del supermercado. Sí, meditación. Donde justamente explico esa dinámica. Cómo los consumidores, a veces no nos damos cuenta que con nuestras decisiones sumadas y no coordinadas entre sí, son nuestras decisiones las que determinan el precio de las cosas. Uno se imagina que el precio es lo que están marcando los empresarios o los productores o comerciantes, pero no, realmente en el fondo cuando uno entiende el proceso, la dinámica, más allá de la compra puntual que uno está haciendo, cuando uno entiende el proceso uno se da cuenta que es el conjunto de consumidores de manera descentralizada, no coordinada, el que está decidiendo si ese producto es o no valioso, porque uno es el que decide si está dispuesto a pagar o no ese precio. Y uno como consumidor... La metáfora del vaso de agua y el diamante, pues, exacto, donde tiene más valor cada uno. Lo que la gente está dispuesta a pagar, porque no tiene un costo implícito. Y uno no tiene ni idea de cuál es el costo de producción de nada. ¿Y cuánto cuesta un vaso de agua en el desierto? Bueno, más claro, que un diamante en la joyería. Lo que uno decía. Si esto me piden $1,000 por esto, y no estoy dispuesto a pagarlo. Claro. Me piden de repente $1, bueno, lo compro a $1. Claro. ¿Y cuánto cuesta producirlo? No tengo ni idea. No tengo ni idea y no me hace falta como información. Uno le asigna el valor y por tanto uno decide o no pagar el precio que le están pidiendo. Lo que tú decías que es subjetivo. Pues. Absolutamente subjetivo. Entonces el empresario se mueve en ese mundo de subjetividades, de información parcial, de incertidumbre. Y ser empresario o ser emprendedor significa estar constantemente corriendo riesgos. Uno piensa, se imagina o tiene la expectativa de que este producto va a ser valorado por los consumidores y le asigna un precio, propone un precio. Y eso le cuesta producir tanto y dice, bueno, si estas personas aceptan comprarlo a este precio y me costó esto, ahí está mi ganancia. La ganancia es el resultado entonces de un cálculo que resulta exitoso. A veces ocurre que no. Por cierto, una cosa, yo no sé si te has dado cuenta tú, Rocío, a lo largo de los años, que cuando se habla de empresario se piensa casi siempre en el empresario exitoso, y el que tuvo ganancias. Bueno, ¿y cuántos no hay que han intentado tener éxito y se han quedado en el camino? Pues, porque significa siempre correr riesgos. Sí, porque entonces, arriesgar el capital, arriesgar tu creatividad, tu imaginación, tu innovación, pero puedes fracasar. Puedes fracasar, como tanto lo han hecho. Entonces, bueno, yo ahí hago mucho énfasis en la función empresarial, en el emprendimiento y destaco cómo eso no tiene que ver con el sector llamado empresarial, que es más bien una dinámica gremial, pues, y eso es otra cosa. Claro. La función empresarial la puede cumplir cualquiera, sea empresario formal o no lo sea. Los buhoneros en Venezuela son emprendedores, están cumpliendo la función empresarial y tienen una perspicacia además notable, ¿no? Para identificar oportunidades de negocio, ¿no? Y de repente son buhoneros y están en la economía informal porque la legalidad es muy costosa. Entre otras cosas. En nuestros países la legalidad es muy costosa. Es prohibitivo, claro. Entonces, bueno, termina en la informalidad hasta que haya un marco jurídico a que pueda ser formal sin penar al empresario formal, sino incorporando a este sector que esconde el capital, como decía Hernando de Soto, ¿no? El misterio del capital que está ahí y que no lo estamos utilizando como debe ser, ¿no? Sobre eso hay una leyenda dorada y una leyenda negra, ¿no? Yo tiendo a compartir la leyenda dorada
Porque, bueno, creo que efectivamente mucha gente que está en el sector informal lo hace porque resulta prohibitivo pagar los costos de la regulación, los impuestos. Pero también es muy barato y respetar las leyes, ¿no? Por supuesto. Sea cuales sean. Entonces hay otros que simplemente están irrespetando las leyes por y eso son le dicen formales. Economía negra también, porque es lo más cómodo también, andar exacto. por ahí y no pagar impuestos grandes o pequeños, pero no pagar impuestos siempre es como mejor. Entonces tampoco hay que idealizar eso, creo yo, ¿no? Al final creo que lo deseable sería, bueno, vivir una economía donde todas las empresas funcionen formalmente, pagando bajos impuestos, desde luego, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, hemos tenido una clase magistral con Roberto Casanova sobre lo que es la economía social de mercado, lo que es el ordoliberalismo. Tú sabes, Roberto, no sé si sabías, pero Ludwig Erhard estuvo en Venezuela. Sí, claro, por ahí hay una foto. En una reunión de la Sociedad Montpelierán que hubo aquí en los 70, en el Macuto Sheraton, por cierto, porque Erhard, señores, de ordoliberal, al quien se le atribuye el milagro económico alemán y que escribió un libro de todo lo que fue su experiencia que se llama Bienestar para Todos, que lo pueden conseguir aquí en la librería de Se Dice. Y Erhard era montpelerino, era la Sociedad Montpelierán, porque bueno, ya sabemos cómo se fundó la Sociedad Montpelierán, después que terminó la Segunda Guerra, bueno, todos estos liberales se reunieron para ver cómo podían ayudar a reconstruir y no caer otra vez en una guerra, ¿no? Efectivamente. Entonces, Erhard estuvo en Venezuela, ¿no? Qué interesante. Sí. Tú sabes que a él lo calificaban efectivamente como el padre del milagro económico alemán. Para los que no lo sepan, una cosa que vivió Alemania usando o aplicando la economía social de mercado, los principios, es que en cuestión de 4 o 5 años se recuperó de una manera tal que en el año 50, 5 años apenas después de finalizada la Segunda Guerra, ya se hablaba del milagro económico alemán. Y en ello tuvo mucho que ver Erhard, primero como ministro de Economía de Konrad Adenauer y después él mismo ya como canciller, pues como primer ministro en Alemania. Y es importante destacar, Roberto, que tú lo puedes aclarar mejor, que bueno, cuando se emprende una reconstrucción, bueno, hay que apretarse el cinturón y todos vamos a tener que sacrificar cosas, pero después va a haber una estabilidad que nos va a ayudar al progreso, ¿no? Bueno, sí, es un tema complicadísimo para otro podcast, pero nada más agrego que el propio Erhard decía que no había nada de milagroso en lo que había ocurrido en Alemania y que a él no le parecía ni menos que fuese el padre de ese milagro, que no había nada de milagroso. Le dice, mira, que esto es algo de sentido común. Si tú le das a las personas la posibilidad de que libremente emprendan y desarrollen sus capacidades productivas, la economía va a progresar, simplemente porque los seres humanos están creando riqueza para ellos, para los suyos, y bueno, la economía progresa. Y lo que había ocurrido en Alemania es que, bueno, había estado sometida durante mucho tiempo a las restricciones del nazismo y antes también con las restricciones de la socialdemocracia, que no se le llamaba así en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ahí hay una experiencia importantísima que tomar en cuenta. Pero yo insisto, quizás por mi influencia de estudios de historia, en que no hay modelos, simplemente lo que hay son realidades nacionales y cada reconstrucción es única. Uno puede inspirarse, puede obtener ideas a partir de conocer otras experiencias, pero cada realidad es particular, es específica. Y lo que tenemos en Venezuela por delante, bueno, es un desafío enorme. No solamente reconstruir, que a veces sugiere construir lo que ya está. Sí, más bien yo hablo, y por eso en este libro que no hemos tocado, yo hablo aquí de transformación, que me parece mejor término para referirnos a lo que Venezuela deberá vivir eventualmente. Modo transformación. Este es el otro de los libros de Roberto Casanova. Este no es el más reciente, porque el otro, y no, ya pronto saldrá otro. Este es el más reciente, este es del año 2022. Sí. Y este año, bueno, ahora en noviembre, 2022, sale otro libro. Otro libro, de modo rebeldía y modo transformación. Interesantísimo lo que plantea Roberto Casanova en todos sus libros, la verdad, de sus artículos. Síganlo por redes también. Del tuyo es yo no soy muy activo, por cierto, en las redes. En X la verdad es que ya no, me resulta difícil. Sí, en todo caso es @roca025. pero si no, en la página web yo tengo mi página web personal y ahí están todos mis libros y los artículos que ensayos y materiales. Sí. De verdad que ha sido
interesantísimo, Roberto, muchas gracias. Bueno, ya creo que por- tienes menos resistencia al ordoliberalismo ahora. No, es que nunca he tenido resistencia porque ok. me parece súper interesante, pero sí quería que aclararas un poco Claro, lo del pues tú tema sabes que- social, porque la gente claro. tiene su... No, y además las peores discusiones ocurren dentro de la familia. Exactamente. Entonces, dentro de la familia liberal hay quien pensará que yo soy comunista, Sí. por las cosas que digo, sobre todo los más Sí, pero narcocapitalistas. tú sabes que yo soy más Y- clásica en eso, entonces Así bueno, es. para mí soy muy Pero- hayekiana. Pero Mises calificó, creo que fue a Robke, o a Eucken, no me acuerdo, lo Ajá. calificó de comunista. Sí, Entonces, bueno, porque y esa- seguimos, eso es lo rico del liberalismo. Claro. Que tenemos esa libertad para discutir, debatir, pero siempre vamos a defender las 3 o 4 Sí. cosas cruciales que son, bueno, el marco jurídico Sí. para el libre mercado, la democracia y sus instituciones y el equilibrio de Sí, los pero poderes. hay que hacerlo sin dogmatismo. Ah, Le he sin- comentado sin dogmatismo. a Tomás, que iba saliendo Al ahora. profesor Chacón. Sí, me lo conseguí. Estábamos hablando de estos temas y le decía que una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado del liberalismo es que pueda convertirse en dogmático. Porque, bueno, es casi inevitable que uno, después de invertir tanto tiempo entendiendo y leyendo unas doctrinas, sí. piense, bueno, que ahí está la verdad. Y no es Y, así. y en realidad, a mi juicio, cualquier doctrina política, económica, liberal, socialdemócrata, en el fondo tiene que ser un programa de investigación científica bien entendido. Uno lo que está es proponiendo explicaciones, interpretaciones. Uno no está accediendo directamente a la verdad, a las cosas como son en verdad. Son interpretaciones, hipótesis, teorías que tienen que estar abiertas a la discusión, al debate racional y a la evidencia empírica. Entonces no estamos en el plano, una doctrina que no haga eso, que no sea un programa de investigación científica, se convierte en ideología, en tanto sistema de pensamiento rígido, cerrado a la experiencia y al debate, ¿no? Y eso es una de las cosas que me parece fundamental, y creo, por eso te lo he comentado en varias ocasiones, que varios de los que defendemos o versiones del liberalismo, deberíamos tener la posibilidad de reunirnos periódicamente a discutir nuestras debatir ideas. y discutir, sí. Sí, Sí. eso es una cosa que necesario, aprovecho un debate e necesario. invito de nuevo a que lo hagamos. Invitemos a nuestra audiencia, si quieren debatir, discutir más sobre estos temas, estamos abiertos en Se Dice, ya saben, nuestras redes, @Se Dice en X, Se Dice Libertad en todas las demás, y este fue otro capítulo de Se Dice Podcast. Hasta la próxima.